Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto que hayan podido conectarse con nosotros esta tarde. Mi nombre es Abraham. Hola, y mi nombre es Ubaldo. Estamos contentos de que finalmente tenemos un servicio en español. Por parte de la familia Grace Point, les queremos decir bienvenidos a todos ustedes. Sí, Ubaldo y yo hemos sido amigos ya por, ¿casi 6 años? 6 años. Híjolas, el tiempo se va. Sí, nosotros empezamos nuestra amistad en la universidad. Sí, es increíble cómo hemos cambiado a través de todos estos años y cómo fuimos aprendiendo de la palabra de Dios. Así es como podemos entender cómo servir en la iglesia y ser fiel con lo que hemos recibido. Y nomás les quiero explicar lo que tenemos planeado hoy. Será un tiempo de alabanza al Señor. Luego vamos a escuchar el mensaje por nuestro hermano Edgar. Al final vamos a regresar a darles anuncios. Esperemos que de veras puedan disfrutar de hoy. Gracias. Silence as people passed me by, and I strained to see if there was something hidden in their eyes, and they all looked back at me as if to say, life just goes on. The old familiar story told in different ways. Make the most of your own journey from the cradle to the grave, and dream your dreams tomorrow, because today life must go on. Oh, but there's more to this life, living and dying, more than just trying to make it through the day. More to this life, more than these eyes alone can see, and there's more than this life alone can be. Goes on. He takes care of his family, he takes care of his work, and every Monday morning he still wonders what it's worth. Somehow he still feels the need to search. Life just goes on. Oh, but there's more to this life than living and dying, more than just trying to make it through the day. More to this life, more than these eyes alone can see, and there's more than this life alone can be. So where do we start to find every part of what makes this life complete? If we turn our eyes to Jesus, we'll find life's true beginning is there at the cross where he died to bring us more to this life, living and dying, more than just trying to make it through the day. More to this life, more than these eyes alone can see, and there's more than this life alone can be. More to
Gracias por venir a nuestra primera transmisión en español. Me llamo Edgar y actualmente formo parte del Ministerio Juvenil en la iglesia de Grace Point. Por medio de esos mensajes y sermones, esperamos que pueda tener usted un momento en casa para poder alabar a Dios desde ahí. El día de hoy voy a compartir un poco de mi historia, de cómo Dios ha estado presente en mi vida desde que era pequeño y cómo es que Él utilizó diferentes momentos cruciales para interceder por medio de la iglesia. Espero que esto les dé una idea de cuál es el corazón de Dios para cada uno de nosotros y aquí comenzamos con mi historia. Nací en una ciudad rural del sur de México. Desde pequeño pude ver lo difícil que era para mi familia poder salir adelante. Todos los días veíamos en nuestra comunidad a la gente luchando para sobrevivir en medio de la pobreza, ya que la mayoría de la gente apenas tenía los suficientes recursos para ellos mismos y para sus familias, y era difícil confiar en otros. Era difícil compartir la comida, un techo donde vivir y hasta los materiales escolares de los niños. Empecé a desarrollar el mismo punto de vista que mis papás tenían, que era difícil de poder confiar en otros, al menos que sean parte de la familia. Este consejo viene de mis padres y son palabras que reflejan la niñez de ellos mismos. Con respecto a mis padres, ellos tuvieron una infancia difícil también, ya que se vieron afectados por la violencia doméstica, el alcoholismo y la ausencia de sus padres en sus vidas. Estas dificultades con las que ellos crecieron eventualmente los formó como papás y algunas de esas cosas las sometieron a sus hijos. Un ejemplo fue el alcoholismo de mi papá, el cual fue el resultado de él crecer sin su papá y tener que juntarse con malas compañías. Pero yo, siendo el hijo mayor, llegué a estar en constante miedo. Eso se debió a que tenía miedo de las reacciones y el rechazo de los demás, y así como me sentía rechazado a veces por mi papá. Crecí sintiendo que era una decepción para mis padres y así que vi que el mundo pensaría lo mismo de mí. Solía pensar que como no me sentía aceptado ni amado en casa, nadie más lo haría. Claro que aunque esto no significaba que mis padres no me amaban, en mi mente de niño así se sentía. Por lo tanto me alejé de las personas y me volví antisocial, temiendo de la vida y el rechazo de los demás. Debido a las expectativas familiares, como el de mantener un buen comportamiento ante los demás y mantener el éxito académico perfecto para un futuro estable, tenía miedo de enfrentarme al mundo, ya que me sentía inseguro con las demandas en mi propio hogar. Desde que yo me acuerde, nunca fui lo suficientemente bueno para nada. Cada vez que veía la lucha de mis padres con la vida, comenzaba a verme a mí mismo como una carga para ellos, y comencé a pensar que mi vida no valía nada. Esto resultó en una autoestima muy bajo y un sentido de autodegradación. Los miedos e inseguridades me hicieron huir de los demás, incluso en la escuela. A medida que crecía, evitando interacciones sociales con otras personas, me enfoqué en demostrarle al mundo que podía ser alguien importante y tener éxito y ser notado. Algo que tengo que notar es que aunque mis padres tenían vidas difíciles y aunque sabrían que criar a un hijo era difícil, siempre dependieron de Dios en oración y trataron de inculcar su fe en Dios en mí y en mis hermanos. Mis padres me llevaban a la iglesia los domingos desde temprana edad y después enviándome a una escuela católica. Durante mi asistencia en la escuela primaria me enfoqué cada año en el éxito académico, ya que no tenía mucha motivación en buscar una relación con Dios. El cristianismo solo se convirtió en una idea de algo bueno en la vida de alguien. Estaba estudiando la religión desde una perspectiva académica y Dios se convirtió en alguien a quien solo podíamos visitar los domingos y a quien solo podíamos orar y rezar en tiempos de problemas. Crecí viendo el evangelio y el cristianismo como algo que se supone que debo creer sin hacer preguntas. Eventualmente las clases académicas y el catecismo se convirtieron en una rutina y se hicieron costumbre más que un deseo genuino de establecer una relación personal con Dios. Mi fe estaba lejos de crecer y que Jesús quería ser parte de mi vida, y mucho menos aceptar que yo era un pecador y aceptar su muerte en la cruz. Llegó un punto en que el cristianismo, la iglesia y Dios se convirtieron en algo que no necesitaba más estudio aparte del que me enseñaban en las clases en la escuela y lo que aprendía en la iglesia los domingos. Eso se convirtió en un estilo de vida en el que Dios solo estaba en mi horario cuando no había nada mejor que hacer. Pensé que Él tenía que estar de acuerdo al menos conmigo y que tenía que caber en mi propio horario y en mi agenda personal. Me imaginaba que Dios tenía que estar contento con el hecho de que al menos yo iba a la iglesia los domingos. Yo no estaba dispuesto a dedicarle más tiempo, y más que los domingos y el tiempo de clase.
Esto era más que suficiente para mí. Así fue como pasaron mis años de primaria. Al llegar a los Estados Unidos a la edad de 12, trajo una perspectiva diferente sobre la vida. Me di cuenta de que no importaba cuán lejos me alejara de mis propios problemas y de mis pensamientos de autodegradación, esto continuaría persiguiéndome. No era que yo fuera perfecto, pero en general seguí viendo que las personas a mi alrededor, aunque en diferente país, tenían los mismos estándares y altas expectativas sobre los demás. Cada quien seguía viviendo individualmente, enfocándose en sus propias familias, y aunque tenían más recursos, todavía sabía que era difícil confiar en otros. Mis padres no cambiaron con respecto a sus expectativas hacia mí. Después se me hizo más difícil la situación financiera, ya que todo era más caro y también teníamos que recibir a un nuevo miembro en la familia, mi hermano menor. Yo esperaba un futuro mejor, el sueño americano para mí y mi familia, un sueño en el que todos tuvieron todo lo que querían y todos serían felices. Pero fue una lucha para toda la familia el poder incorporarse a esta nueva sociedad. Me decepcionó ver que las personas eran muy diferentes con nosotros. Estaban tan destrozados como la gente del país que me había alejado. La gente a mi alrededor también esperaban que tuviera un éxito y nunca fui lo suficientemente bueno para nada. Me sentí más recibido en este país, en un vecindario muy pobre, ya que nuestra familia enfrentaba racismo, discriminación y odio por ser inmigrantes. Llevaba mis miedos e inseguridades y mi deseo de demostrarle algo a este mundo, algo que había comenzado desde pequeño. Esto era la naturaleza del pecado, que estaba profundamente arraigada en mi corazón. Otras personas no eran el problema era yo. Comencé a ver que yo era el que llevaba orgullo y egoísmo para demostrar algo más que yo mismo. El peso de la inutilidad en esta nueva sociedad continuó haciéndome sentir más una carga para mi familia y para esta nación al enfrentar nuevos desafíos a través de problemas familiares y expectativas académicas. Por ejemplo, tenía que aprender bien el inglés para poder tomar mejores clases y así poder llegar a ir a la universidad, y tenía que tener una carrera. A la misma vez tenía el peso de saber que mis padres iban a envejecer y la responsabilidad de ellos y mis hermanos iba a caer en mí. Todas las cosas que comenzaron a sobrecargarme me llevaron a un estado de depresión insoportable. Estaba cansado del mundo, estaba cansado de fracasar en todo lo que intentaba hacer, desde mis estudios académicos hasta no tener amigos o buenas relaciones en familia. Estaba cansado de escapar e intentar de hacer todo lo posible para sentirme aceptado. Quería ser aceptado ya que tenía miedo de estar solo y ser rechazado. En la universidad aún me enfrentaba con nuevos problemas. Pensé que ganaría un sentido de libertad huyendo de los problemas en casa, pero no había lugar para esconderme. En mi tercer año universitario tuve lo suficiente. Me quedé sin valor y haciendo todo lo posible para ser alguien y ser aceptado por la sociedad. El dolor emocional hizo que mi vida pareciera que no importaba. Mi mente pensaba que sin importar qué tanto me esforzara, de todos modos iba a ser un fracaso ante mis ojos. Finalmente, mi profunda sensación de fracaso aumentó mi estado de depresión y me llevó a ver el suicidio como la única forma de salir de los problemas y la única forma de aliviar el dolor emocional. Dios no parecía estar ayudando en ese momento y estaba enojado con Él por no darme la actitud de ser aceptado y por no tener éxito en las áreas académicas y las habilidades para la vida que estaba trabajando yo tan duro para obtener. Mis calificaciones bajaron en comparación a la preparatoria y en términos de la tarea y proyectos, no importaba cuánto más me esforzara, siempre había alguien mucho mejor que yo. No tenía amigos ni familia en quien yo pudiera confiar, ya que me avergonzaba de mis propios problemas. Estaba enojado con Dios por la vida que me había dado y por hacerme un completo fracaso. Estaba enojado con Dios por no cumplir mis expectativas de cómo debería ser mi vida. Estaba enojado con el mundo por no aceptarme y amarme como yo quería ser aceptado y amado. Me sentí vacío y solo. Ahora que miro hacia atrás, veo que el deseo de terminar con mi propia vida se estaba apoderando de todos los aspectos de mi vida. Era el deseo de alimentar mi orgullo y mi egoísmo para tomar el control de mi vida. Y mientras más fuertes eran los pensamientos suicidas, más me daba cuenta de que necesitaba algo mucho más grande que mis propias convicciones, la aprobación de la gente y mis propios sueños y metas egoístas para salir de esos pensamientos. Empecé a ver que el propósito de mi vida era algo más.
Comencé a ver que la vida era tan frágil y que era demasiado fácil para terminarla por mí mismo. Fue en este tiempo que me acerqué a Dios en oración, pidiendo ayuda y orientación en lugar de quejarme y derrochar mi ira contra Él. No quería que mi vida terminara así, en mis propias manos. No quería seguir jugando a ser Dios ni juzgando mi propia vida. Así fue como culminó mi tercer año universitario. Fue entonces cuando tuve la oportunidad de venir a la iglesia, que hasta hoy día asisto, a través de uno de mis amigos universitarios. Me sorprendió ver la comunidad cercana en la que todos vivían y actuaban de una manera bíblica. Estaban viviendo de acuerdo con su fe. Todos fueron muy cálidos conmigo y acogedores, aunque yo era un completo extraño. Su amistad, amor y cuidado me permitieron abandonar mis miedos e inseguridades y abrieron paso para que yo pudiera confiar en ellos. Lentamente dejé ir de mi corazón el orgullo y comencé a interactuar con la gente de la comunidad en la iglesia. Esto me permitió descubrir más sobre mi fe y cómo era que las personas podían vivir tales vidas con un propósito más elevado, entregados como siervos de Cristo. Lo que comenzó como una investigación sobre esta nueva comunidad se convirtió en un deseo de investigar más acerca de Dios y el cristianismo. A través de los sermones y de cada domingo y los estudios bíblicos cada viernes, y aparte de leer libros, aprendí verdaderamente sobre el cristianismo que no había podido ver a través de mi mentalidad, de que la iglesia era solo para asistir parcialmente y que Dios solo exigía cosas específicas de mi vida. Aprendí sobre la verdadera naturaleza del amor de Dios hacia mí y me ayudó a reflexionar sobre mi naturaleza como pecador. Mis mentores de la iglesia me ayudaron a aclarar conceptos erróneos y la confusión con respecto a mi sumisión a la autoridad y doctrina de la iglesia, mi visión de Dios y Cristo. Me ayudaron a cambiar mi punto de vista de ira contra Dios en un punto de vista en que Dios es amoroso y que busca rescatarme del pecado, tan orgulloso hasta el punto de guiar mi vida en encontrarme 22 años después. Ellos tuvieron la paciencia y el amor necesarios para poder responder todas mis preguntas que tenía acerca de la Biblia, de Dios, de Cristo y de la fe. Aunque estaba creciendo lentamente en mi fe y estaba aprendiendo más sobre el amor y la gracia y misericordia de Dios, para mí, mi sensación de inutilidad me hizo sentir que no merecía ese amor de salvación de Dios. Mi egocentrismo y el orgullo todavía me hicieron buscar ser perfecto antes de poder aceptar a Cristo como mi Salvador. Me negué a humillarme ante Dios, ya que no quería tener que confrontar mis dolores y penas, ni expresar cómo me sentía. Sentía que Él tampoco me aceptaría y sentía que no aceptaría mis oraciones. Cuando estaba pasando por otro estado de depresión en el último año universitario, sentía que el mundo se me estaba cerrando. El hecho de que no podía hacer o intentar nada por mi cuenta para escapar de mis pensamientos, acciones y defectos de carácter pecaminoso continuó alimentando mi autocompasión y mi culpa por ser vivo. Fui un completo fracaso, ya que no era lo suficientemente bueno como para arreglar mi propia vida y descubrir lo que Cristo realmente quería decir en mi vida. Traté de escapar del ciclo de suicidio y depresión, pero me sentí desesperado cuando no pude encontrar ayuda. Todo parecía reducirse nuevamente al suicidio, como la única opción para escapar no solo de mis problemas, sino también de mí mismo y de tener que enfrentar a Dios. Rechazaba su salvación porque no había muerto en mi orgullo yo mismo, mi terquedad y mi egoísmo, y no había aceptado que no podía salvarme a mí mismo, sino solo Dios. Fue en ese momento en que la palabra de Dios fue exacta. El Salmo 69 fue uno de los pasajes que realmente me habló, y dice así: «Sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo a dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto a destruirme». Ese salmo describía la lucha por la que estaba pasando yo en lo que respecta a las cargas de la vida que se me suben hasta el cuello y no se puede establecer en nada que lo que el mundo ofrece. A la depresión se siente como si los problemas están contra ti tratando de ahogarte. Este pasaje me permitió ver que no estaba solo y que podía venir ante Dios como el pecador que era.
En el libro de Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. En el libro de Romanos, capítulo 3, del 23 al 25 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Ese era yo. Estaba seguro de poder gritarle por todas mis aflicciones y gritar por los pecados que llevaban a pedir perdón. Esto me ayudó a darme cuenta que Dios entendía el corazón humano, que entendía específicamente quién era yo y que me aceptaría a pesar de mi ira, mi depresión, mi deseo de morir e incluso mi rechazo de Él. Me di cuenta de que lo que tenía que morir era mi orgullo, el deseo de ser perfecto en mis propios ojos. Necesitaba el perdón de Dios, que Dios ya había ofrecido a través de la sangre de Cristo. Esa noche llegué ante Dios y por primera vez dispuesto a presentar todo en oración de arrepentimiento por todos mis pecados y a pedir perdón por tratar de jugar a ser Dios y juzgar mi propia vida, y también por tratar de encontrar la justicia lejos de Él. Todo su amor por mí y su gracia solo podía manifestarse a través de la muerte de Jesús en la cruz. Solo su sangre fue capaz de levantar mis cargas y penas. Él me pudo aliviar del pecado y darme una nueva razón para vivir. Vi la urgencia por la que yo necesitaba la cruz en mi vida, ya que de lo contrario habría resultado no solo en mi muerte física, sino espiritual. Ya que estaba cayendo en una espiral descendiente de depresión, el pecado envolvió a mi vida y necesitaba desesperadamente algo mucho más poderoso para rescatarme. Esa noche acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Él era el Salvador que había venido a morir en la cruz por personas quebrantadas como yo, pagando un alto precio para salvarnos del pecado que nos estaba matando y destruyendo esa relación con Él y con los demás. Le confesé a Dios mis miedos e inseguridades, de nunca sentirme lo suficientemente bueno como para estar vivo, ni para cuidar mi propia vida, o hasta el poder ser un buen cristiano. Nunca había estado tan agradecido por la cruz y por todos mis mentores en la iglesia, compañeros, familiares y amigos que me apoyaron y me ayudaron a aceptar su perdón. El aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador me liberó de la depresión y del ciclo continuo de pensamientos suicidas y el enojo que parecía que nunca iba a desaparecer. Estaba tan acostumbrado a vivir con esa carga que no podía imaginar mi vida sin estos miedos. La sangre de Jesús pagó todo el peso de mi pecado. Tenía que admitir la verdad sobre el hecho de que estaba permitiendo que mis propias actividades y el pecado guiaran mi vida. Después de aceptar a Cristo, recibí una nueva vida que solo podía ser guiada por Él. Fue solo a través de esta comunidad que vi que no había forma de volver a mi vida antigua, guiada por mis propios deseos y aspiraciones. A través de estudiar la palabra de Dios más a fondo, pude crecer en mi comprensión de lo que significa ser completamente santo ante los ojos de Dios y ser apartado para el Evangelio. Somos salvos y llamados a ser ministros. Ser cristiano significaba aprender a ser como Él, al ser su sirviente y discípulo. Significó una vida entregada a Cristo y su señorío sobre cada aspecto de mi vida. Esta nueva vida no iba a ser la misma en la que respecto a mi compromiso de la iglesia o como tiempo parcial, sino que la tenía que entregar completamente a Dios. Él ha transformado mi vida al cambiar mi corazón implacable, egoísta y orgulloso en una vida que ha aprendido a encontrar confianza en Él. Finalmente, vi que el mayor propósito de la vida era poder relacionarnos como hijos de Dios. Él me trajo a esta comunidad y me rodeó con una iglesia amorosa a través de la cual vi el amor de Dios, su misericordia y su perdón. No tenía que recibir todo este amor y no tenía que ser así. Estoy agradecido por el regalo de salvación de Dios y por todas las personas que trajo a mi vida. Estoy agradecido por el Evangelio y por la gracia y la paciencia que recibí a través de cada uno de mis mentores de la iglesia que tuvieron que estar conmigo en los mejores y peores momentos de mi vida. El enfoque de mi vida cambió de ser una persona orgullosa y egocéntrica, desafiada y anulada, con los deseos de la búsqueda de cosas de este mundo, a una vida que ahora está centrada en Dios y que se esfuerza por vivir el Evangelio y continúa viviendo con una nueva identidad diferente de cuando era niño.
Ahora soy ministro de su palabra y espero que con esta historia usted pueda entender cuáles son las diferentes maneras en las que Dios quizá lo sigue guiando en la vida y lo está repartiendo su palabra con usted para poder tener esa relación con usted. Ahora quisiera tomar un momento para poder cerrar en oración. Oren conmigo. Padre nuestro, te damos muchas gracias por podernos dar un momento para poder estar aquí con tu palabra. Te damos gracias por todas las personas que nos están viendo desde su casa y que pueden ver una historia de cómo es que tú has podido trabajar por medio de muchas cosas, de la iglesia, de tu palabra y de las personas que son de Dios. Te damos gracias porque aunque lo veamos o no, siempre estás presente en cada momento de nuestras vidas. Te pedimos por todas las personas que nos están visitando hoy, para que en este momento puedan reflexionar acerca de cómo es que has estado tú presente en sus vidas. Te pedimos por todas y cada una de ellas, para que puedan crecer en tu palabra y poder tener ese deseo de crecer más cerca de ti. Te damos gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y te pedimos que nos sigas amando y que nos sigas guiando en tu palabra, ya que sin ti nos perderíamos. Te damos muchas gracias por el día de hoy y te pedimos por todos nosotros, a pesar de las noticias, de los altibajos de la vida, y que nos sigas guiando día a día. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Edgar, por el mensaje. Esperamos que Dios haya podido hablarles a ustedes a través de este mensaje. Me dio mucho gusto escuchar la historia de Edgar porque podemos mirar que Dios realmente ha sido fiel en su vida. Dios realmente nos ha perseguido por el amor que nos tiene por cada uno de nosotros. Y por eso me da más confianza al saber que tengo un Dios que es personal. Sí, y eso es todo lo que tenemos para hoy. Estaremos aquí de nuevo la semana que viene y esperamos conectarnos nuevamente con todos ustedes la próxima semana. Y espero que se mantengan saludables y bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Adiós. Adiós.